Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 14 al 16. Como les decía, hoy terminamos el capítulo 4. Hoy vamos a dar nuestro estudio Estamos con el estudio número 24. La predicación se llama Cuídate de ti. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 14 al 16. Seguimos todavía con Primera de Timoteo. Ya nos quedan todavía 2 capítulos. Este es el último que del capítulo 4, son los últimos versículos. Bien. Quiero hacer un recuento de todo lo que llevamos en el estudio de Timoteo, más que nada porque es importante, de acuerdo al título y de acuerdo a lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice: cuídate de ti mismo, ¿sí? ¿Y por qué le dijo esto? Porque vimos a Pablo cómo animó a Timoteo al principio. Él le dice: ve y pon orden en la iglesia, porque está siendo atacado por herejías, está siendo atacada por divisiones, está siendo atacada por murmuradores, está siendo atacada por falsos maestros. O sea, Pablo sabía que había habido o que estaba habiendo problemas en la iglesia de Éfeso. Incluso nos habla más adelante en el capítulo 3, si no mal recuerdo, nos está hablando de Himeneo y de Alejandro, ¿sí? Que estaban haciendo divisiones, de falsos maestros que estaban introduciendo herejías. Entonces Pablo envía a Timoteo con una seguridad, con la seguridad de que Timoteo iba a poner orden, ¿sí? Con la seguridad de que Timoteo iba a poder con esa encomienda, ¿sí? Pablo le da varias palabras de ánimo para que pudiera estar confiado al llegar a poner orden. Si ustedes se dan cuenta, Pablo le dio ejemplos de seguridad a Timoteo para que él se sintiera confiado, ¿sí? Siempre le estuvo diciendo: yo, apóstol de Jesucristo, te envío a ti. Yo, apóstol de Jesucristo, te envío para que tú no tengas ese temor. Entonces Pablo le estuvo diciendo: ve y confía en que vas a poder hacer ese trabajo. Y yo quisiera que nos pusiéramos ahora del lado de Timoteo y pensemos, ¿no?, cuando Pablo lo estaba enviando. Quizá si Pablo no hubiera enviado a Timoteo y hubiera enviado a otro, Alejandro el Calderero, vamos a suponer. Recordemos que dice que Alejandro el Calderero empezó a causarle grandes males. Que nos pusiéramos en el papel de Timoteo, que pensemos en Alejandro el Calderero si hubiera sido él el enviado. Probablemente se hubiera llenado de orgullo, probablemente hubiera pensado que lo que estaba haciendo o el papel que iba a hacer lo hiciera cambiar su actitud o su manera de pensar. Y tristemente así es, mis hermanos. Mucha gente, cuando es neófita o cuando no está bien firme en que el llamado es de parte de Dios, se llega a sentir un poquito orgulloso o empieza a olvidarse de cuál es el propósito principal. Y por eso es que Pablo le dice: cuídate de ti mismo, ¿sí? Y yo quisiera, les decía, pensar en lo que pensó Timoteo, o que ustedes se pusieran en el papel de Timoteo y que dijera él: soy enviado directamente del apóstol Pablo, entonces voy a ir a hacer mi papel, ¿sí? Tengo un don que Pablo, con imposición de sus manos y orando, y los ancianos también me están avalando que yo tengo ese don y que yo puedo ir a poner orden a esa iglesia a donde hay desorden. Si de verdad, mis hermanos, Pablo
no estuvieras seguro de lo que iba a hacer con Timoteo, probablemente Timoteo iba a llenarse de orgullo, iba a llenarse de soberbia. Por eso es que Pablo le dice, cuídate a ti mismo. Probablemente también Timoteo dijo, Pablo me ha dicho que no me deje intimidar por mi juventud, por mi enfermedad o por mi timidez. Y de verdad, mis hermanos, muchas veces uno le dice al hermano, a la hermana, vaya hermana, usted sí puede, pero tristemente no todos están firmes y maduros para esa prueba y probablemente podrían llegar a entorpecer o hacer daño a la iglesia. Por eso Pablo le repite, cuídate a ti mismo, ¿sí? Porque si nosotros no estamos seguros de a quién enviamos a hacer una obra, a predicar el evangelio, a llevar un ministerio, probablemente en lugar de que vaya con esa seguridad y predique la palabra como debe de ser, se llene de orgullo, de soberbia, maltrate a las personas, maltrate a las ovejas, no guíe correctamente. Y por eso Pablo también en la misma carta le dice, ten cuidado con a quién le impones las manos, no las impongas de ligero, que no sea un neófito, que sea alguien maduro en la fe. Y Pablo pues también se lo dice a él mismo, cuídate de ti mismo. Y probablemente también Timoteo pensó, Pablo me ha dicho que Dios me respalda, que Dios me ayudará a reprender, a enseñar y también a expulsar a los que están causando divisiones si es necesario. Si ustedes se dan cuenta, durante toda la carta de Timoteo, Pablo le delegó una gran responsabilidad a Timoteo. Fue una responsabilidad grandísima que le delega a Timoteo. Y el problema es que si no se la delega correctamente a alguien que esté maduro en la fe, se puede desviar. Imaginemos a Timoteo, ¿sí? Recuerden que no era un libro, no era una Biblia, sino que era un rollo en sus manos, ¿sí? Recuerden que eran rollos, y imagínense a Timoteo tomando el rollo y ya lleva, nosotros sabemos que son 3 capítulos, ya casi a terminar el 4º capítulo, quiere decir que ya llevaba bastante del rollo y que le quedaba únicamente un poco, ¿sí? Ya está casi por terminarlo y Timoteo, si no está maduro en la fe o si no Dios le revela a Pablo que debe de cuidar también de Timoteo, probablemente Timoteo leyendo ese rollo estaba entrando dentro de él un poco de soberbia, un poco de yo voy a poder, yo ahorita voy a cortar cabezas, cortar orejas como Amalco, y de verdad Pablo sabía lo que estaba haciendo en esa carta, delegando una gran responsabilidad para que Timoteo lo llevara a cabo. Y yo quisiera que te imagines que si tú eres ese Timoteo con ese rollo en tus manos y leyendo todo lo anterior, ¿qué pasaría por tu cabeza? ¿Qué estaría pasando por tu cabeza? Probablemente 2 cosas. O lleno de temor, no voy a poder, ¿sí? Ay, va a ser muy difícil, ¿no? Yo cómo voy a exhortar, cómo voy a reprender, cómo voy a enseñar si yo no estoy capacitado. Pero quiero que te pongas en el papel de Timoteo. Timoteo estaba capacitado, Timoteo sabía, Timoteo estaba listo para hacerlo. Pero vamos a suponer que tienes toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, pero así como eres. ¿Qué pasaría en ti? ¿Te llenarías de orgullo? ¿Te llenarías de soberbia? ¿O te llenarías de temor? ¿Sí? ¿Qué pasaría por ti? ¿O le darías gracias a Dios porque Él está usándote a ti para llevar esa palabra? ¿Sí? Entonces, por eso, Pablo, era importante que antes de que terminara el rollo, le dijera, bueno, todo esto vas a hacer, Timoteo. Vas a exhortar, vas a reprender, vas a llamar la atención, vas a que ya no haya divisiones, vas a decirles cómo debe de ser un anciano, cómo debe de ser un diácono, cómo debe de llevarse el orden en la oración, cómo deben de ser los varones, ¿sí? Recuerden todo lo que se habló acerca del capítulo 1, 2 y 3, ¿sí? Todo lo está enseñando Timoteo, Pablo, pero ya después le dice, ahora cuídate de ti mismo, ¿sí? Yo de verdad quisiera antes de continuar
que te pongas eso tú, que tú seas ese Timoteo, que tú pienses, ¿qué pasaría por tu cabeza al escuchar todos estos elogios de parte del apóstol Pablo? Que tú vas a poder, que nadie tome en poco tu juventud. No te preocupes si estás enfermo. Yo te estoy enviando, yo soy el apóstol de los gentiles. Yo soy un apóstol que no me envió cualquier hombre, sino vengo directamente de Jesucristo. ¿Sí? Entonces es importante que nos pongamos en ese papel, mis hermanos, para que entendamos el por qué Pablo le dijo a Timoteo esto. ¿Sí? Porque si nosotros no entendemos lo que está pasando en la mente y en el corazón de Timoteo, probablemente no vamos a entender tampoco el por qué le dijo eso Pablo a Timoteo. Yo te pregunto a ti, ¿qué está pasando por tu cabeza en este momento? ¿Seguridad? ¿Paz? ¿Confianza? ¿Orgullo? ¿Soberbia? ¿Compromiso? ¿Responsabilidad? ¿Qué es lo que estaría pasando en ti leyendo esa carta? Vamos a suponer que nosotros, Comunidad Cristiana Betel de Zacatecas, te envía a otro lugar a abrir obra. Es que, pastor, yo no puedo. No, pues tú ve con esa seguridad. Somos sana doctrina, Dios te respalda, tienes sabiduría, tienes conocimiento. Vamos, adelante. ¿Qué empezaría a pasar por tu cabeza? ¿Soberbia? ¿Miedo? ¿Seguridad? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Entonces es importante que entendamos lo que estaba sucediendo en el corazón de Timoteo. Y si no estaba pasando por su cabeza lo que era soberbia, orgullo o el sentirse más que los demás, también era importante que Pablo le dijera, ten cuidado de ti mismo. Ahora ya recordando un poco de todo lo que es el capítulo 1, 2 y 3, vamos al versículo 13, ¿sí? Con el que terminamos en el estudio anterior. Dice en el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿sí? Si nos damos cuenta, Pablo estaba seguro de que iba a ir a esa iglesia. O al menos eso le hizo entender a Timoteo. ¿Sabes qué? Timoteo, yo voy a ir, pero mientras no voy, tú ocúpate. ¿Qué nos da a entender? Que Timoteo sabía que iba a llegar el supervisor, que era Pablo, a ver qué es lo que estaba haciendo en la obra. Y Timoteo se tenía que ocupar en consolar, en enseñar, pero también tenía que confrontar y leer. ¿Por qué era importante leer las escrituras? ¿Sí? Porque primero le dice, ocúpate en la lectura, porque de esa manera difícilmente se iba a equivocar. Si nosotros leemos la palabra de Dios, si nosotros conocemos las escrituras, difícilmente nos vamos a desviar de la palabra. Y Timoteo es lo que tenía que hacer, ocuparse en la lectura para después poder exhortar y para poder después enseñar. Recordemos el capítulo 1, donde le dice, te ruego que mandes a que no enseñen diferente doctrina. ¿Cómo era posible que no enseñaran diferente doctrina? Porque él ya conocía la sana doctrina, porque él ya conocía las escrituras, porque él ya sabía lo que tenía que enseñarle a aquellos que estaban enseñando cosas incorrectas. ¿Cuál era el problema principal? El judaísmo. El principal problema es que tenían o que querían los judíos que los nuevos conversos estuvieran judaizando. ¿Qué es judaizar? Que empezaran a circuncidarse, a guardar la ley, a respetar los mandamientos, etc. Eso era lo que los judaizantes querían que hiciera la iglesia. Y aparte, tristemente, estaban entrando muchos gentiles que también traían nuevas ideologías acerca del panteísmo, acerca de que nosotros ya somos más libres que los judíos. Entonces había mucha controversia. Y por eso era importante la enseñanza, importante el estudiar. Y Timoteo, al momento de llevar más de la mitad del rollo, tenía una perspectiva completamente diferente a la que tenía antes de llegar. ¿Sí? No es lo mismo cuando tú dices, voy a ir a abrir obra en tal ciudad. Y llego allá y llevo una carta de recomendación. Y cuando llego ahí,
empiezo a leer la carta, a ver, ¿qué está pasando aquí? Tengo que hacer esto. Entonces la perspectiva de Timoteo empieza a abrirse. Dice, pero ya hay una iglesia. Y esta la edificó el apóstol Pablo. Y ahora yo tengo que poner orden en esta iglesia porque está pasando esto y aquello. Hay divisiones, hay errores, hay equivocaciones y yo tengo que corregirlas. Y Pablo, gracias a la sabiduría que Dios le dio, vio pertinente agregar esta frase. Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Quizá ahorita has escuchado muchas veces la palabra ten cuidado de ti mismo. Pero quiero que quede bien claro esto, mis hermanos, también. No es nada más para Timoteo. Es para cada uno de nosotros. Nosotros ya avanzamos, ya llevamos un tiempo. Unos llevan un mes, otros llevan 2 meses, otros llevan un año, otros 3 años, otros 4 años. Y a partir de este momento Dios te dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Qué estás haciendo cuando tú le predicas a alguien? ¿Qué estás haciendo cuando tú hablas con alguien? ¿Sigues con tu salamería? ¿O sigues cortando orejas? ¿O sigues haciendo las cosas mal? ¿O sigues llenándote de soberbia? ¿O sigues teniendo temor? Por eso era importante que Pablo dividiera la carta o detuviera más bien la carta y antes de continuar con más enseñanza le dice, Timoteo, ¿ya viste todo esto que vas a hacer? Ahora yo te digo, ten cuidado de ti mismo. Y al igual que cualquier enviado, Timoteo como ministro tenía que crecer personalmente. Por eso no quiere decir que era invulnerable. Timoteo no era invulnerable, nosotros no somos invulnerables, nosotros aunque tenemos una comisión grande, tenemos un compromiso, cuidarnos primero nosotros mismos. ¿Sí? Cuidarnos nosotros mismos. Todos tenemos que cuidarnos de nosotros mismos porque todos somos falibles y las tentaciones están a la orden del día. A la orden del día. Todo, siempre vamos a estar propensos a que la tentación nos haga caer. Por eso es que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo estamos llevando el evangelio, cómo estamos llevando la disciplina, cómo estamos llevando la palabra, cómo estamos llevando, ¿sí?, el evangelio a aquellos que se dicen que ya conocen y también a aquellos que no lo conocen. Y porque hay 2 tipos de personas inconversas, mis hermanos. Hay personas inconversas ignorantes, ¿sí?, a las que sí tenemos que extender misericordia y hablarles muy diferente a comparación de la gente que aunque sea inconversa, pero ya tiene supuestamente algo de conocimiento. ¿Dónde lo vemos o por qué decimos esto? Lo vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él a la ramera, a la prostituta, a la samaritana no le habló igual que a los fariseos y los 2 eran inconversos, ¿sí? Mas, sin embargo, el trato fue completamente diferente. ¿A qué me estoy refiriendo aquí? A que muchas veces nosotros excedemos, ¿sí?, nuestra salamería o excedemos nuestras espadas. Entonces tenemos que saber, a ver, quienes ya desecharon mucho la palabra, vamos a hablarles más fuerte. Quienes no conocen de la palabra, es a los que debemos de hablarles con misericordia. Tenemos que tener cuidado de eso, mis hermanos, porque muchas veces también nos equivocamos y era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Muchos ancianos no estaban poniendo orden en esa iglesia y por eso estaba el desorden como estaba. ¿Sí? Por eso le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de Himeneo, ten cuidado de Alejandro, ellos están entrando encubiertamente, ellos están haciendo división, mas sin embargo, Timoteo tenía que tener cuidado de todo esto, pero era importante que también tuviera cuidado de las tentaciones y de los compromisos en los que se iba a enfrentar. Pablo sabía que Timoteo también necesitaba su propia exhortación y su propia instrucción. Y es importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta cómo estamos predicando el evangelio, cómo estamos llevando orden en nuestra familia, llevando orden en nuestra casa, llevando orden con los que predicamos.
Porque de verdad, mis hermanos, hay muchas veces que nosotros seguimos tratando de enseñar en nuestra casa, ay no, es que ya soy cristiano y ya no debo de gritar, ni reprender, ni exhortar. No, sí, es de acuerdo a la necedad del muchacho, es de acuerdo a la necedad del que le estoy predicando, es de acuerdo de lo que estoy encontrando en ese momento, en esa iglesia, en esa casa, en ese lugar. Entonces, por eso es que Pablo le dice, tú tienes que tener cuidado de ti mismo porque tú necesitas también una instrucción y una exhortación. Y Dios nos está hablando el día de hoy a nosotros también de que debemos de aprender también cómo tener actitudes para con los demás, tanto para los cristianos como para los no cristianos. Timoteo no estaba exento de sentirse un poco o un mucho orgulloso al ser enviado por Pablo. Muchos de nosotros, tristemente, a veces como que nos sentimos más que los demás porque Dios nos ha dado mucho. Dios nos ha dado conocimiento, Dios nos ha dado una sana doctrina, Dios nos ha dado discernimiento. Llegamos y nos damos cuenta luego que otros que se dicen cristianos están predicando falsedad, están predicando equivocadamente, y en lugar de que enseñemos primero, lo que primero hacemos es reprender, juzgar, gritar, en lugar de ver si verdaderamente él está desconociendo la palabra o es un rebelde a la palabra. ¿A qué me estoy refiriendo, mis hermanos? Que Timoteo tenía que aprender a discernir con quién se iba a enfrentar. ¿Sí? Él no iba a hablar lo mismo con Síntique y Eunice que lo mismo con Alejandro el Calderero. Síntique y Eunice probablemente tenían pequeñas diferencias, pequeños problemas, mas no era el mismo problema que tenía Alejandro el Calderero o Himeneo o Demas, que había desamparado. Entonces tenía que hablarles completamente diferente. Y es lo mismo con nosotros. Tenemos que aprender a cómo llevar a cabo la enseñanza, la exhortación o la reprensión. ¿Sí? Timoteo no estaba exento. Y Pablo sabía que Timoteo era un buen siervo, pero también sabía que Timoteo, al igual que cualquier siervo, podría olvidarse de que el enemigo no descansa. Y por eso le dice, cuídate de ti mismo, porque como la serpiente engañó a Eva, tú también puedes ser tentado y caer. ¿Por qué es importante cuidarnos a nosotros mismos? Porque nosotros muchas veces nos olvidamos de quién nos salvó, de quién nos rescató. Incluso muchas veces nos dedicamos a hablar tanto de nosotros que nos olvidamos de hablar del que hizo la obra. No, mira, yo ya no tomo, yo ya no grito, yo ya no ofendo, yo ya perdono, yo ya esto, yo, y nos dedicamos a decir yo. Y nos olvidamos de quién, de Cristo. Nos olvidamos de que Cristo hizo esto en mí. Cristo me transformó, Cristo me cambió. De verdad, si no fuera por Cristo, no estaría yo en este lugar. Si no fuera por Cristo, no haría yo esto. Y muchas veces, de verdad, nos dedicamos a hablar tanto de nuestro currículum, que es más ridículo que currículum, y en lugar de hablar de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de lo que Cristo quiere hacer en ellos. ¿Y por qué? Porque nos olvidamos de quién nos ha enviado. Y por eso Pablo le decía, yo te envié, yo te dije, haz esto, haz aquello, pero recuerda que no soy yo el que te envío primeramente, y aparte tienes que cuidarte para que no te olvides de lo que es, lo que vas a ir a hacer allá. Muchos, mis hermanos, ministros nuevos y algunos viejos llegan a olvidar el objetivo por el cual han sido enviados. Ponen sus ojos en ellos mismos, pensando qué vio en mí el pastor para que me enviara. Yo no sé si paga por ti. Oye, el pastor me dijo que orara. Ah, es que vio que yo sí sé orar. Oye, el pastor te dijo que tú vas a estar en danza. Ah, es que sabe que yo danzo muy bonito. Oye, y si quieres estar en la alabanza, no, ya se dio cuenta de la voz que tengo de barítono. ¿Sí? De verdad, mis hermanos, muchas veces, en lugar de que nos sintamos como un vaso de barro, nos sentimos como un vaso de oro. No, yo soy el mejor, yo por eso me escogió el pastor, por eso me escogieron a mí, en lugar de que sintamos ese compromiso, hermanos, ese compromiso para el cual estamos siendo llamados y buscar la santidad.
buscar el cambio en nosotros, ¿sí? Por eso Pablo le dice, cuídate de ti mismo, y por eso Dios nos está hablando el día de hoy, a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Por qué estoy en esta posición? ¿Por qué Dios me escogió para esto? ¿Por qué Dios me dice que ore? ¿Por qué Dios me dice que haga aquel servicio? ¿Por qué Dios me dice que yo vaya a abrir obra a tal lugar? ¿Será porque soy el mejor de todos? No, porque eres el peor de todos y Dios quiere usarte. Y Dios quiere usarte, pero ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Porque si nosotros nos empezamos a sentir de orgullo, nos olvidamos del principal objetivo, las almas, mis hermanos. Por eso es que a lo mejor muchos, más bien no a lo mejor, tristemente muchos están pensando eso por sus cabezas. El pastor me vio que yo soy el mejor y por eso me envió. De seguro alguien le dijo que soy el más santo de todos. De seguro vio que no hay quien como yo. Y sí, tristemente así sucede, mis hermanos, y pierden el piso. Por eso ahora vemos a tanta y tanta gente desviada predicando el evangelio light o el evangelio de maldad o el falso evangelio, porque se han olvidado del principal objetivo y se fueron porque el hombre les dijo, ve, yo te envío, pero no se preocuparon si Dios era el que los estaba enviando. Y es importante que cada uno de nosotros también, cuando somos enviados a dar un estudio, enviados a predicar el evangelio, enviados a hablarle a los inconversos, o simplemente porque Dios te pone enfrente de alguien, tienes que ver cómo estás predicando el evangelio. ¿De verdad cuando tú le estás hablando a la gente, estás preocupado porque se salve? ¿O por quedar bien tú? Porque muchas veces es lo que queremos, quedar bien nosotros, que no hablen mal de mí, que no quede mal yo. Oye, pero si el alma se pierde, pues no importa, pero al menos yo quedé re bien, somos bien amigos. Y tenemos que tener cuidado de quién, de nosotros mismos también. Vean, piensen, ustedes vean cómo están predicando, cómo están hablando, cuando son enviados, ¿qué pasa por su cabeza? Ay, sí, no, nosotros somos los meros buenos. Un buen ministro, mis hermanos, que crece, también hace crecer la iglesia. Pero es necesario que tenga cuidado de sí mismo. Y cuando hablo de hace crecer la iglesia, no estoy hablando de números, ¿sí? Lo que la mayoría hacen allá afuera. Oye, ¿cuántos se están congregando en tu iglesia? Oye, ¿cuántos son? ¿Y de qué tamaño es tu congregación? Se están preocupando más por la cantidad que por la salvación. La salvación. Lo más importante es la salvación, mis hermanos. Lo más importante es lo que predicas. Pues lo más importante es que las almas no se pierdan, ¿sí? Y así como estamos en la congregación, así tiene que ser allá afuera. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo te pregunto, ¿qué puedes decir de ti mismo? ¿Cómo te sientes tú mismo? ¿Cómo te ves tú mismo? ¿Cómo eres tú mismo? ¿Has avanzado espiritualmente? ¿Sí? ¿Has avanzado más de lo que estabas el año pasado? ¿Estás creciendo en gracia? ¿Estás creciendo en el conocimiento de Cristo? ¿Estás seguro que nunca vas a caer o nunca vas a tropezar o nunca vas a ser confundido? Si una de esas tres dijiste, si a las tres les dijiste que sí, cuidado, porque una debió haber sido no, ¿sí? La primera, qué bueno que hayas crecido. La siguiente, qué bueno que estás aprendiendo más y conociendo más. Pero la tercera, mi hermano, esa definitivamente no, es un rotundo no. Yo voy a caer algunas veces, voy a tropezar, voy a ser confundido, pero también puedo evitar caer, puedo evitar tropezar o puedo evitar ser confundido. ¿Cómo? A través de caminar en santidad, a través de aprender, a través de estudiar y a través de lo más importante, cuidarme de mí mismo. ¿Sí? El hermano no te va a cuidar, te va a enseñar, te va a predicar, el pastor te va a enseñar, te va a predicar, te va a decir lo que no debes de hacer, pero tú eres el responsable de ti mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a ser tentado y no va a estar el pastor. Vas a querer, o más bien alguien va a quererte confundir y no vas a poder.
que el pastor esté ahí junto a ti. Nosotros, mis hermanos, tenemos que tener cuidado de no creer que nunca vamos a tropezar. No quiere decir que por eso vamos a confiarnos y vamos a decir, pues si vamos a tropezar, pues ni modo, voy a tropezar. No. Lo más importante es no tropezar. Lo más importante no es caer, es no caer. Lo más importante es no ser confundido. ¿Sí? Hemos dicho muchas veces que vamos a ser tentados y muchísimas veces somos tentados. Quizá diario hay tentación, diario hay alguien quien nos haga caer, diario hay un pie que se nos pone, diario. En cada momento, desde que abres los ojos, algo. ¿Sí? Algo te va a hacer caer. El despertador, el hijo, la esposa, el esposo, el teléfono, lo que sea te va a hacer caer. ¿Sí? Pero de ti depende si tú caes o no. De ti depende. Porque la tentación está ahí. ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Cómo me voy a cuidar a mí mismo? Ahí le voy a hablar al pastor para ver qué hago. No, en lo que le hablas al pastor ya caíste. Entonces es importante que nosotros nos estemos cuidando a nosotros mismos. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque todo lo que vas a hacer, si tú no estás cuidándote de ti mismo, puedes llegar a caer en soberbia, puedes llegar a caer, a equivocarte, y al rato vas a ser peor o igual que Alejandro el Calderero. Es por eso que antes de decirle que se cuidara de sí mismo, Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el don. No te olvides de lo que Dios nos da para usarlo para su reino. Si ustedes se dan cuenta, vamos al versículo 14, mis hermanos, para que veamos que así es como le dijo Pablo a Timoteo. Le dice primero, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Sí? O sea, Pablo sabía, porque fue enviado para que le dijera a Timoteo que había un don en él. No dice cuál es el don. Después los ancianos, al darse cuenta que Timoteo tenía un don, ellos estuvieron de acuerdo en que fuera enviado y le impusieron manos. Las manos no tenían la fuerza ni tenían algo para que fuera impuesto el don, mis hermanos. Las manos fueron para que él pudiera ser enviado y para reconocer el don que Dios le había dado. O sea, los ancianos no le dieron ningún don. Los ancianos únicamente corroboraron el don que Dios le había dado. Y Timoteo tenía un don que no debía descuidar y que tenía que poner en práctica. Asimismo, muchos de nosotros tenemos dones dados por Dios para el crecimiento de su iglesia. ¿Sí? Y es importante que entendamos, porque le dijo, no descuides el don que hay en ti. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado a ti? ¿En qué estás ocupando el don que Dios te ha dado a ti? ¿Cómo lo estás usando? ¿O lo estás mal usando? ¿Sí? O sea, es importante que primero entendamos lo que Pablo le dice a Timoteo. No descuides el don que hay, que ha sido dado a ti. El don que tienes tú. Don que Dios te ha dado. O dones, porque Dios muchas veces da varios dones a cada uno. ¿Qué estás haciendo con ese don? Timoteo, tienes que tener cuidado. Hermano, tienes que tener cuidado con los dones o con el don que Dios te ha dado. Porque el don que Dios te ha dado es para el crecimiento de la iglesia. No es para que lo guardes, no es para que te llenes de orgullo, no es para que lo malverses o lo ocupes mal, sino es para que, ¿qué? Para el crecimiento de la iglesia. Unos no quieren trabajar ese don. Oye, ¿tienes un don? Sí, pero, ay no, qué flojera. Otros lo descuidan, otros lo menosprecian, otros quisieran más y otros los utilizan para sus propios beneficios. Tristemente hemos visto gente que ha llegado a Cristo y que predica muy bien, habla muy bien, y en lugar de que lo utilicen para el beneficio de la iglesia, lo usan para el beneficio de ellos. Y al rato ya los ves predicando falsedades y mentiras. Otros lo usan, ay, tengo el don de la danza, sí, y me voy a los antros a bailar.
porque bailo bien y por ahí voy a sacar buen dinero, ¿sí? Y de verdad, mis hermanos, hay cada don que Dios les da, pero se van como el hijo pródigo a desperdiciarlo allá en el mundo, o muchas veces en supuestas congregaciones. Y por eso es que Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti. Unos no lo quieren trabajar, otros lo buscan para sus propios beneficios, olvidando que Dios se los dio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y los ancianos y Pablo sabían que Timoteo había sido llamado por Dios para la obra del ministerio, claro. Pablo estaba seguro que Timoteo podía ejercer el don que había recibido y que los mismos ancianos reconocieron imponiendo sus manos, confirmando lo que Dios ya le había otorgado. Pero Pablo sabía que Timoteo se encontraría con Alejandro el Calderero, con Himeneo, con Fileto, con Demas y con muchos más que tratarían de persuadirle para que siguiera la enseñanza de ellos y lo siguiera a ellos. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes están pensando, sí, habla de fulano, habla de sutano. No, también está hablando de ti el Señor. También te está hablando a ti, porque muchas veces Dios te da el don, Dios te da el conocimiento, Dios te da la sabiduría, pero oyes a un Himeneo, oyes a un Alejandro, oyes a un Demas y empiezas a confundir y el don que Dios te dio lo empiezas a utilizar para hacerle daño a la iglesia. Así es. Por eso le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Para qué estás usando el don que Dios te dio? ¿Para atacar la iglesia? ¿Para atacar al Señor? ¿Para atacar al que te dio la vida? ¿O lo estás haciendo y utilizando para edificar la iglesia de Cristo? Dios está hablando a cada uno de nosotros. ¿Sí? Pablo sabía que se encontraría con ellos. Pablo sabía que sería atacado y tentado por el enemigo. Y Pablo tenía que decirle, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de quién estás escuchando, ten cuidado de lo que vas a hacer, ten cuidado de no sentirte con ese orgullo de que, yo soy mejor que el pastor, yo soy mejor que Pablo, yo soy mejor que cualquiera de los que me enviaron, estos ancianos no saben nada, porque pudo haber entrado el orgullo en Timoteo. Era una gran labor la que iba a hacer Timoteo en esa iglesia. Poner orden. Una iglesia que había sido edificada por Pablo. Una iglesia donde Pablo dejó ahí, bueno, ya se quedó la iglesia, yo ya me voy a abrir otra congregación. Y resulta que al rato, oye, Pablo, ¿sabes qué? Hay desorden en esa iglesia. No, pues yo no puedo, yo estoy encarcelado, ¿qué hago? ¿A quién envío? No, pues a Timoteo, voy a enviarlo. Timoteo se ve una persona que puede llevar a cabo lo que yo le voy a enviar, pero necesita tener cuidado de sí mismo. ¿Cómo te sientes tú cuando el pastor no está? Y te dice, tú te vas a hacer cargo de la iglesia. Ahora sí, agárrense porque voy a sacar el chicote. Van a ver, los voy a acabar. Eso pudo haber pasado en la mente de Timoteo. Y si no, Pablo lo previene y le dice, ten cuidado de ti mismo. Para muestra lo vemos con la tentación de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. ¿Sí? ¿Muestra de qué? Muestra de que el enemigo no descansa. Muestra de que Himeneo no se iba a tentar el corazón. Alejandro no iba a decir, no, Timoteo, no, mis respetos para Timoteo. No, el enemigo va a quererte derribar. El enemigo va a quererte tirar. El enemigo va a tratar de utilizar tu mismo don para llenarte de soberbia. ¿Sí? El diablo no respeta a nadie, mis hermanos. El diablo ataca a cualquiera. Y para tratar de hacerlo caer, va a utilizar sus artimañas. Y por eso es que le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Cuídate de ti mismo, porque el enemigo te va a estar tentando a llenarte de soberbia, a querer hacer las cosas a tu manera. Recuerda que tienes un don, y ese don es para la edificación de la iglesia. Pero la pregunta sería, ¿cómo se podría cuidar Timoteo? ¿Cómo puede alguien cuidarse de sí mismo? ¿Cómo me puedo cuidar a mí mismo para no ser tentado, para no caer, para no escuchar a Himeneo, para no escuchar falsas doctrinas, para no escuchar a los judaizantes? ¿Cómo me puedo cuidar a mí mismo?
Y le dijo Pablo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y saben cuál sería la respuesta? Ocupándonos en los negocios de Dios. Así es, amén. Ocupándonos en los negocios de Dios, dejando las cosas superficiales, dejando de pensar en nosotros mismos, dejando de pensar en que yo necesito esto. Más bien es, ¿para qué me escogió Dios? Para poder yo ir a hacer su trabajo. Que nunca olvidar la cruz, nunca olvidar el sacrificio de Cristo y nunca olvidar que Jesucristo, nuestro Señor, te salvó. Dios te salvó a través de Jesucristo para salvar almas, para llevar a predicar el Evangelio. Hace rato escuchábamos hablar de Juan el Bautista, que Dios lo escogió desde antes, ¿sí? Desde el vientre de su madre, ¿para qué? Para que fuera luz. Y ustedes van a decir, ¿pero cuál luz? Y les decía víboras, y arrepiéntanse. ¿Y quién les...? Eso era ser luz. Tenía que confrontarlos. No decir, ay, pobrecito, cómo ha sufrido. No, tenía que decirles lo que era. Tenía que ser esa luz verdadera. Y asimismo, Timoteo tenía que, ¿qué? Llegar a, ¿qué? A exhortar, a reprender, a unir, a quitar divisiones. Dice en el versículo 15. Hay 3 palabras que tenemos que poner atención en ellas, en este versículo 15. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si se dan cuenta, vuelve a repetirle, ocúpate. Le dice que permanezca y que aproveche. Que aproveche lo que está ocupándose. Que permanezca y que aproveche en lo que se está ocupando. Al decirle Pablo nuevamente a Timoteo, ocúpate en estas cosas, es porque le está aconsejando a ser diligente en su ministerio. Ocúpate en la enseñanza, en la exhortación, en la doctrina. Ocúpate. Lo vimos 3 veces en 3 estudios anteriores. Ocúpate. Y ahorita nuevamente en el versículo 15 o más adelante, porque recuerden que no había versículos en las escrituras antiguas, le vuelve a repetir, ocúpate. Era importante que Pablo le dijera, ocúpate. Y es importante que Pablo, o que Dios a través de Pablo nos diga a nosotros también, ocúpate. Cuando nosotros no nos ocupamos de nosotros mismos, cuando nosotros no nos ocupamos para lo que nos envió Dios, el enemigo, ¡pum!, nos hace caer inmediatamente. Porque el enemigo está maquinando. Incluso ahorita, el enemigo te está hablando, así como el diablito y el angelito. Ahorita el enemigo te está hablando. Ay, no le hagas caso al pastor. No es cierto. Mejor mañana, mira, vamos a hacer esto. Al ratito que termine nos vamos a ver el fútbol, unas cervezas, un cigarro, con los cuates, con los amigos, con la comadre. Bueno, para los que no son conversos, ¿verdad? Porque los demás ya no tienen comadre. Pero de verdad, mis hermanos, ni toman ni fuman. Pero tristemente hay muchos que se dicen cristianos que sí. Hay muchos que se dicen cristianos y sí, siguen en el pecado porque no se han ocupado a sí mismos. Entonces es importante que el día de hoy Dios te esté hablando y dice, ¿en qué me estoy ocupando? ¿En qué me estoy ocupando el día de hoy? ¿De verdad me estoy ocupando para ser ejemplo para los demás? Porque dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto ¿a quién? A todos. ¿Cuál es tu aprovechamiento? ¿Cuál es tu manera de cómo te estás ocupando y cómo estás permaneciendo? ¿Y cómo estás aprovechando lo que Dios te dio? Pues no estoy aprovechando, no, sí, no, yo ya soy bien santo. Pues no se te ve. ¿Sí? Entonces eso es lo que Pablo le está diciendo. Ocúpate en estas cosas, ocúpate en la lectura, ocúpate. ¿Por qué? Porque era muy importante la labor que iba a hacer Timoteo. Y yo te voy a decir, porque a lo mejor pasa por tu cabeza, entonces Timoteo, porque tenía que ir a poner orden. Es muy importante la labor que Dios tiene, que te está enviando a ti también. Estamos cada día más cerca de los últimos tiempos, hermanos. Hace 2023 años estaban algo retiraditos, mas sin embargo ellos decían que estaban cerca. Ellos decían, ya estamos en los últimos tiempos.
Nosotros ya recorrimos, bueno, más bien estamos en el 2023, ya pasaron 2023 años de la promesa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere decir que qué? Que ya estamos más cerca. Que ya estamos más cerca de que se cumpla la profecía de que Cristo viene por segunda vez. Y nosotros también nos tenemos que ¿qué? Ocupar, aprovechar, seguir haciendo la labor por la cual venimos trayendo desde nuestros hermanos la primera iglesia primitiva. Así que tenemos que hacerlo porque es muy importante la labor por la cual estamos aquí. Es importante el por qué Dios te llamó en estas fechas, en estos días, en esta época. Ahorita es lo mismo que pasó ayer con Timoteo, está pasando ahorita. Hay Himeneos, hay Filetos, hay Demas, hay de todos. Hay de todos, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque vamos a ser esos Timoteos en estas iglesias. En estas iglesias. Y yo no estoy hablando de Betel, sino estoy hablando de estas iglesias que es tu casa, es tu trabajo, es en todo lugar, porque tú eres la iglesia. Y nosotros tenemos que ser ejemplo en todos los demás. ¿Para qué dice? Para que seamos, dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Cuál es tu aprovechamiento? Tu aprovechamiento en la lectura, tu aprovechamiento en aprender la sana doctrina, tu aprovechamiento en caminar en santidad, tu aprovechamiento en cuidarte a ti mismo. Todo esto también es para nosotros, mis hermanos. No era para Timoteo nada más. Es una carta que también nos corresponde entenderla y leerla y tomarla para nosotros. Timoteo se tenía que ocupar en la lectura, tú también. Timoteo tenía que permanecer en la sana doctrina, tú también. Timoteo tenía que cuidarse de sí mismo, tú también. Timoteo tenía que hacer todo eso y nosotros también, ya que la labor no era nada fácil, ya que la labor no es nada fácil. Y nosotros tenemos que aprender a reprender, a exhortar, a poner orden, a caminar en santidad y a ser ejemplo para los demás. ¿Eres ejemplo para los demás? ¿Qué hablan de ti? ¿Qué hablan de tu iglesia? ¿Qué hablan de tu familia? ¿Qué hablan de tu comunidad? ¿Qué hablan de tu congregación? ¿Qué hablan de tu doctrina? ¿Qué hablan de todo lo que haces? Van a decir, no, pues dicen que soy siervo de Belcebú. Bueno, eso también lo dijeron de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante, que estén hablando verdad. ¿Sí? Porque si están hablando mentira y vituperando el nombre de Cristo, también eres bienaventurado. Pero qué triste cuando dicen, pues se dice cristiano y anda todavía en la borrachera, anda en la droga, anda en la prostitución, anda en la mentira, anda en el odio, anda en el rencor, anda en la murmuración. ¿Qué hablan de ti? Que sea vituperio y que no sea verdad. Es lo más importante, mis hermanos. Y dice Pablo, dice, permanece en ellas. ¿Sí? Cuando le dice, ocúpate, permanece y aprovecha, el permanecer en ellas significa entrégate de lleno en ellas. Entrégate de lleno. Entrégate de lleno ¿en qué? En la doctrina, en la enseñanza, en la lectura, en tu testimonio. Entrégate de lleno. Yo te pregunto a ti, ¿estás entregado de lleno en los negocios del Señor? ¿De verdad estás entregado de lleno o nada más eres así de que, ya me quito la sotana, ya pasó y ahora sí a vivir el mundo? Eso era cuando éramos católicos y eso es cuando los sacerdotes lo hacen. Nosotros, mis hermanos, no podemos quitarnos la sotana. Y cuando hablo de nosotros no estoy hablando del pastor, estoy hablando de todos. Nosotros no somos cristianos de congregación. Nosotros no somos cristianos de domingo. Nosotros no somos cristianos de cada ratito. Nosotros debemos de ser cristianos en todo momento, mis hermanos. Y por eso es que dice, permanece o entrégate de lleno a ello. Y esto no es un momento de devocional diario, ni es un estudio de la palabra por la noche, que cuando ya casi te quedas dormido, dices, no tengo sueño, tengo insomnio, voy a leer la Biblia. No, eso no es entregarte de lleno. ¿Sí? Si quieres, tienes insomnio, toma unas gotitas, tómate un tecito o cuenta 10,000 ovejas. Pero no, de verdad, mis hermanos, no, eso no es entregarnos a nosotros a la palabra de Dios.
Tampoco es solo por la mañana, ni en la madrugada o cuando tienes necesidad. Eso no es entregarse de lleno, mis hermanos. El que se entrega de lleno permanece en la palabra, permanece en Cristo, permanece en santidad, permanece en la doctrina, se ocupa en la doctrina, vive la doctrina y se cuida a sí mismo. Dice en Primera de Corintios, hablando de hace rato cuando les pregunté de que ninguno vamos a caer, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mis hermanos, Primera de Corintios 10:12 dice eso. De verdad, si nosotros no nos ocupamos de nosotros mismos y no nos damos cuenta que el enemigo no descansa, probablemente creamos que estamos firmes y que nunca vamos a caer. Podemos caer. Tenemos que ocuparnos de nosotros mismos. Pablo añadió, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Yo te pregunto nuevamente, ¿está siendo manifiesto a todos lo que tú estás haciendo, lo que tú estás estudiando? ¿O estás más preocupado por lo que piensan de ti aquellos que por defender la sana doctrina? ¿Qué estás haciendo con tu caminar en Cristo? ¿Qué estás haciendo con tu cristianismo? ¿Cómo te estás cuidando a ti mismo? Y ya para terminar, mis hermanos, vamos al versículo 16. Dice, fíjense bien que hay dos puntos muy importantes aquí cuando le dice, ten cuidado. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina o enseñanza. Persevera ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, les da dos puntos importantísimos, ¿sí? Dice, ten cuidado de ti y de la doctrina, ¿sí? O sea, no nada más es cuídate de ti mismo, sino cuida también de la doctrina. Porque de esa manera, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Y ustedes van a decir, entonces no era salvo Timoteo, no. No. Sino que quiere confirmar Pablo de que él es salvo y de esa manera, cuidándose a sí mismo y cuidando de la doctrina, va a permanecer hasta el final y aparte los que le escuchan van a también ser salvos. ¿Sí? O sea, si nosotros no tenemos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina que enseñamos, ni nosotros somos salvos, ni tampoco se va a salvar nadie. ¿Sí? Vamos a suponer, yo voy a decir, soy católico y voy a tener cuidado de mí mismo y de la doctrina y voy a defender la doctrina católica. Ni soy salvo, ni van a ser salvos los demás. No, yo voy a cuidar de mí mismo y de mi doctrina de testigo de Jehová. Ni soy salvo, ni se van a salvar los que van a estar conmigo. ¿Sí? O sea, eso es lo que le está enseñando Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina o enseñanza y persevera en ello. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar seguros de la doctrina que estamos enseñando. Ten cuidado de la doctrina, persevera en ello. Las almas son importantes, tu alma también es importante y por eso necesitas cuidar de ti mismo. ¿Sí? Si Pablo no le dice esto a Timoteo, probablemente iba a escuchar a los judaizantes, probablemente iba a escuchar a la falsa doctrina, probablemente iba a creer lo que los demás le iban a decir. Por eso le dice, ten cuidado de ti y de la doctrina. Si tú tienes cuidado de la doctrina, te vas a salvar, porque si tú te desvías de la doctrina, quiere decir que no eres salvo. Y los que te van a seguir o a los que les vas a llevar el evangelio tampoco se van a salvar. Sí estamos entendiendo todo esto, ¿verdad, mis hermanos? Por eso Pablo le dice, ten cuidado de la doctrina. Y recuerden que la doctrina tiene que ser pura, limpia, sin nada de levadura. Poca levadura leuda toda la masa. Poca falsa doctrina te desvía totalmente de la salvación. Entonces, ten cuidado de ti y de la doctrina. Dos puntos muy importantes que también tenemos que aprender nosotros, mis hermanos. Cuidarnos de nosotros, no llenarnos de orgullo, de soberbia. No, pues yo tengo la mejor doctrina. Sí, ¿y tu caminar cómo está? Cuídate de ti mismo. Y ahora, predica la verdad. Pero ¿cómo voy a predicar la verdad si no la entiendo bien? Ocúpate. ¿De la qué?
de la lectura, la enseñanza y la exhortación. Si se dan cuenta, Pablo le va enseñando todo poco a poco. Si nosotros leemos todos los capítulos que llevamos y lo que falta, nos damos cuenta que todo va unido. Por eso es tan importante este tipo de enseñanza, versículo por versículo, capítulo por capítulo, mis hermanos. Porque de esa manera vamos entrelazando todo lo que va enseñando el apóstol o el predicador. Y de esta manera nosotros nos damos cuenta, si es cierto, yo tengo que ocuparme en la lectura para poder enseñar bien, pero tengo que ocuparme de mí mismo, porque me puedo llenar de soberbia, ¿sí? Así que cada uno de los que están predicando su religión probablemente se están ocupando de ellos mismos, probablemente se están ocupando también de su doctrina, pero tristemente ni ellos son salvos ni van a salvar a nadie, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre la sana doctrina y la falsa doctrina, que si nosotros nos ocupamos de seguir defendiendo la sana doctrina, vamos a ser salvos, porque estamos seguros de nuestra salvación, y también se salvarán los que nos escuchen, porque van a escuchar la sana doctrina. Tengamos cuidado de no llenarnos de soberbia, de orgullo, de creer que somos los únicos. No somos los únicos. Pero mientras Dios nos haya puesto aquí y nos esté enseñando la sana doctrina, debemos predicarla. Dios está haciendo su labor con los demás. Dios está haciendo su trabajo en cada lugar. Probablemente no nos lleguemos a conocer aquí en esta tierra, mis hermanos, pero qué gozo nos va a dar cuando nos encontremos con los hermanos. Y vamos a decir, hola, resulta que tú también, gloria a Dios. Y nos vamos a gozar entre nosotros, ¿sí? Nos vamos a sorprender de muchos. Oye, tú eres de la sana doctrina, gloria a Dios, tú estás también aquí con el Señor en el lugar celestial, qué bueno. ¿Sí? Pero mientras, ocúpate de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y persevera en ello, persevera. Los primeros cristianos, dice la palabra de Dios, que perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en obedecer la palabra, pero como en todo, los falsos maestros entraron y cambiaron muchas doctrinas. Mis hermanos, va a haber falsos maestros. Sigue habiendo falsos maestros, sigue habiendo murmuradores, sigue habiendo detractores, sigue habiendo todo lo que hemos visto a través de las Escrituras. Y va a haber hasta el último día. Hasta el último día va a haber, pero mientras nosotros debemos de ¿qué? Ocuparnos y ocuparnos. ¿En qué? Primeramente, en nosotros mismos. En nosotros mismos. Tenemos que caminar con pie firme, tenemos que caminar y perseverar defendiendo esa doctrina verdadera en contra de la falsa doctrina. Tenemos que defenderla, pero primeramente cuidándonos a nosotros mismos. Que Dios se encargue de ellos. Nosotros sigamos predicando la verdad, porque nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Y yo termino con esto, mis hermanos. Dios nos ha enviado a nosotros, a cada uno, a ti, o apropiate, Dios me ha enviado a predicar la sana doctrina. Y primeramente Dios me ha enviado a predicar la sana doctrina con mi testimonio, con mi vida, con mi ser, cómo estoy cuidando de mí mismo y de la doctrina que Dios me ha dado. ¿Cómo lo estoy haciendo? Porque de verdad, mis hermanos, muchos se preocupan por predicar la sana doctrina, pero no se están preocupando por vivir la sana doctrina. Y eso es triste, porque muchos se van a quedar perdidos pensando que iban a ser salvos. Ocúpate de ti mismo y de la doctrina para que tú seas salvo y se salven también los que te escuchan. Porque los demás estarán en un llanto, en un dolor y en un sufrimiento. Y nosotros, mis hermanos, tenemos un gran trabajo que hacer: predicar la sana doctrina con hechos, más que con palabras. Cuídate, cuida tus ojos, cuida tu ser, cuida tu vida, cuídate a ti mismo. Si tú estás viendo que te estás desviando, pídele perdón al Señor. Regresa al camino. Y si tú no conoces el camino, pídele a Dios que te lo muestre. Cristo es el camino. Cristo te da salvación, vida eterna. Él te redarguye, Él te reprende y Él también te confirma si verdaderamente eres su hijo. Amén.